Vamos. Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buen día. Este día pues vamos a tener un webinar sobre lo que es la alimentación en la diabetes. Como siempre les saluda el doctor Corleto Santana de parte de la Asociación de Diabetes y Corazón. Y hoy tenemos pues una invitada especial, la licenciada Patricia Morales, que es la representante del Centro de Atención a CUCHEC aquí en El Salvador y que nos va a estar colaborando este día en la parte de nutrición, en el tema de alimentación y diabetes de este día. Licenciada, sea muy bienvenida, perdón, a la asociación. Muchas gracias siempre por su gran apoyo que nos ofrece. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir y hablar un poco sobre alimentación, muy importante en el manejo de diabetes, ¿verdad? Y esperamos que nuestros pacientes pues puedan aprender un poquito más este día. Está bien. Como saben, la diabetes desde que se descubrió, pues el tratamiento ha venido avanzando y evolucionando cada año. A día de hoy, pues tenemos una variedad de tratamientos para la diabetes que es inmensa. Tenemos una gran variedad para elegir en realidad y poder individualizar aún más el tratamiento para cada una de las personas que padecen diabetes, refiriéndonos sobre todo a diabetes tipo 2, ¿verdad? Diabetes tipo 1 sabemos de que el tratamiento esencial básico va a ser la terapia con insulina, pero algo que nunca ha cambiado y tal vez nunca va a cambiar es la parte de la terapéutica en relación a la actividad física o ejercicio y la alimentación, que son, como siempre les he dicho, pilares básicos en el tratamiento de la diabetes y que nunca debemos de dejar de lado o de obviar. Entonces, a veces tenemos ese inconveniente, tanto pero profesionales de la salud que tratamos la diabetes como pacientes en que no le damos a veces la importancia debida a todo esto que es una alimentación más saludable, una alimentación acorde a la enfermedad y la actividad física o el ejercicio. Con todo esto, pues también hacer una cierta mención sobre lo que significa a día de hoy padecer diabetes y cómo también ha venido esto influenciado y incrementándose cada vez los números de personas con este diagnóstico debido al sobrepeso y a la obesidad. Desde que tal vez nuestros tatarabuelos o bisabuelos que trabajaban y llevaban una dieta diferente a la que nosotros llevamos al día de hoy, con alimentos ultraprocesados o alimentos pues no tan naturales como los tenían ellos en ese entonces, todo esto ha venido a contribuir a que el aumento de sobrepeso y obesidad pues se incremente incluso en niños y que con esto pues se venga todavía aún más el desarrollo de lo que es la diabetes. Entonces brevemente para hacer digamos una reseña sobre lo que es la diabetes, recordémonos que la diabetes a grosso modo es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono o haciéndolo sencillo del azúcar en la sangre, pero que no influye solamente en los hidratos de carbono, sino que también nos va a influir negativamente tanto en el metabolismo de nuestras proteínas como en el metabolismo de las grasas. Entonces, a grosso modo, la clasificación la dividimos en 4 grupos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes estacional. A efectos de la charla del día de hoy, del tema, nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la diabetes tipo 2. Como sabemos, la diabetes tipo 1, pues el origen es autoinmune. Generalmente no se sabe por qué eh, pasa y se desarrolla la diabetes. Hay muchas teorías, pero ahorita tenemos tal vez más preguntas que respuestas. Todo lo contrario que lo que sucede a la diabetes tipo 2, donde sí tenemos ya una fisiopatología o un mecanismo por el cual la enfermedad se llega a desarrollar y que pues esto se va influenciado por muchas situaciones. Uno, los patrones de alimentación que tenemos a día de hoy. Otro, el sobrepeso y la obesidad, que viene influenciado también por sedentarismo y los hábitos de alimentación, y la carga genética o patrón hereditario que tengamos dentro de la familia, sobre todo hermanos y papás. Entonces, avanzando un poquito más y refiriéndonos a cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes, recordemos de que, como hemos hablado en otras charlas, el diagnóstico lo hacemos en base a clínica,
signos y síntomas y en base a exámenes de laboratorio clínico. Signos y síntomas más comunes: poliuria, polidipsia, polifagia, ¿sí? Pérdida de peso. ¿Qué me refiero a esto? Estamos perdiendo peso a pesar de que tenemos más hambre, notamos aumento en la cantidad de orina diaria, ¿sí? Y a la par de esto podemos ver otros signos y sobre todo en la diabetes tipo 2 acompañado mucho sobre lo que es problemas de peso, sobrepeso y obesidad, y algunas otras como por ejemplo la acanthosis nigricans, que es digamos un engrosamiento y cambio de coloración en lo que son los pliegues del cuerpo, sobre todo cuello, axilas, las ingles, parte de las piernas, ¿sí? Y a través de los exámenes de laboratorio, pues principalmente tres: glucosa en ayunas con un valor mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros, glucosa postprandial mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, y hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Junto con esto podemos tener otro criterio: si hay presentes, por ejemplo, que la persona tenga catabolismo más una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, es decir, que ustedes están perdiendo peso y los síntomas de la diabetes que hemos mencionado son muy pronunciados, independientemente de la glucosa que se tome, sea postprandial o en ayunos, mantienen una glucosa arriba de 200, podemos hacer diagnóstico de diabetes. Ahora, en cuanto a la parte de tratamiento, vamos a obviar ahora la parte del tratamiento farmacológico. Eso viene dentro de 2 semanas aproximadamente de lo que vamos a estar hablando, pero centrándonos en la parte de alimentación como terapéutica en la diabetes o del plan de tratamiento de la diabetes, podemos empezar a hablar sobre la importancia que esto tiene en todas las personas, ya sea que tengan problemas de peso o no los tengan. Entonces, en este sentido, licenciada, ¿cómo nos pudiéramos, por ejemplo, hablar un poquito sobre lo que es la prevención, sobre todo en la diabetes, en cuanto a los hábitos de alimentación? Sí, doctor. Bueno, voy a aprovechar a compartir con ustedes una presentación que tengo aquí a la mano para poder hablar como de la alimentación, en este caso en la prevención, ¿no? ¿Se logra ver mi pantalla, doctor? Sí. Bueno, en este caso la parte de la alimentación tenemos que verlo no solo como el hecho de voy a comer lo que hay, sino que muchas veces automáticamente nosotros vamos al súper y ya sabemos qué compramos, ya sabemos cierto tipo de marca que usamos, de algún pan, de ciertos condimentos, qué sé yo. Pero realmente la alimentación, si la queremos ver desde la parte de prevención, tenemos que hacer un análisis. Y a veces ese análisis lo hacemos hasta que ya tenemos la condición de diabetes, pero también es muy importante que lo veamos antes de tener la enfermedad, ¿no? Porque como explicaba el doctor, la diabetes tipo 2 tiene mucho que ver con los hábitos de alimentación. Entonces, creo que esa es una de las partes que tenemos que poner mucha atención, mucho análisis para poder evitar y también, si ya se tiene el diagnóstico, pues poder controlar la diabetes. Vemos dos refrigeradoras, súper importante. A veces el paciente que no tenemos la oportunidad como médico, como profesional de salud, como educador, poder llegar a la casa del paciente y revisar su refrigerador, pero creo que sería, no sé, como una situación quizás un poco incómoda dependiendo de lo que encontráramos, ¿no? Pero quisiera llamar un poco a la conciencia del paciente, a todos los que nos están viendo, de poder ver de estos dos refrigeradores cuál es el suyo, ¿no? O por lo menos a cuál se parece. A veces es mucho más fácil, como el refrigerador del lado izquierdo, bueno, yo lo tengo al lado izquierdo por la pantalla, tenemos comida rápida, tenemos la parte de productos congelados, como mencionaba el doctor, hemos cambiado mucho nuestro patrón de alimentación.
Nuestro patrón de alimentación ha cambiado de cómo era con nuestros abuelos, bisabuelos, ¿verdad? Que era más natural, ¿no? A lo que es ahora que realmente casi todo está empaquetado. Usted va al súper y encuentra desde repollo empaquetado, ¿no? Hasta hasta alitas ya preparadas solamente para hornear o para freír, que la mayoría, creo que hay que ser sinceros, preferimos freírlo, ¿no? Que poner en el horno como debe de ser, sino que es más fácil poner en una cacerola o en un sartén, poner una buena cantidad de aceite y someter a una fritura cualquiera de estos productos. Entonces creo que es un llamado de conciencia y verificar cuál de estos dos refrigeradores tengo y ver, pues, se alcanzan a ver, también se ven ahí las sodas, que creo que ahora es un consumo realmente grande y no solo en los adultos, sino que también lo estamos viendo en los niños, niños menores de 5 años, que a la mamá ya le está enseñando a tomar Coca-Cola, ¿no? A tomar jugos. Entonces ya lo está adaptando su paladar a lo dulce, que realmente lo necesitará. No, ¿verdad? A veces sustituimos estos jugos por darle una fruta a nuestros hijos, ¿no? Entonces también eso es importante que lo veamos y desde ahí va la prevención, desde cómo nosotros, qué es lo que compramos, qué tenemos en el refrigerador. Entonces estamos fomentando pacientes, en este caso nuestros hijos, que sean diabéticos de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años, por la alimentación que les estoy dando, o estoy tratando de luchar, porque también enseñarle a nuestros hijos con este bombardeo que tenemos de la publicidad a comer de una manera saludable también cuesta. Porque que a veces lo más fácil, ¿no? ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? ¿Y cuánto cuesta una ensalada? Afuera, ¿no? Pero si usted hace números, ¿cuánto le cuesta a usted la lechuga en el mercado? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta a usted hacerla en su casa? Créame que ya no va a tener el mismo precio que tiene afuera en un establecimiento. Va a reducir a la mitad, quizás o menos si usted la prepara en casa. Pero es también de tomarnos tiempo para preparar nuestros alimentos de una manera consciente, ¿sí? Entonces ahí también es fomentarle a nuestros hijos, si usted es diabético, fomentarle a su familia el buen consumo, en este caso, de alimentos saludables, ¿no? Es bueno, es bueno que el paciente tenga fruta, vegetales, ¿sí? El consumo también de productos, pues, lo más naturales posibles. Hablábamos con el doctor de una parte sobre calidad y cantidad, ¿no? Que eso ahora lo estamos poniendo muy en un dilema. Me pueden dar a mí un paquete hablábamos nosotros de una caja grande de tomates, vea el tomate bien grande, bien jugoso se ve, pero realmente qué calidad tiene ese tomate. O sea, ¿por qué es tan grande? Nunca habíamos visto tomates tan enormes o de repente ver unas guayabas bien grandes. ¿Qué calidad de alimento estoy ingresando también a mi organismo? Entonces, eso es bien importante. Muchos de estos alimentos que vemos en porciones enormes, ¿no? De repente vemos un whisky, vemos de repente manzanas bien grandes, ¿no? Entonces, todos estos alimentos muchas veces están procesados. Entonces es muy importante, a veces uno ve lo que le dan más, ¿verdad? Por $1 cuando va a comprar. Me dan 5 tomates por $1, pero me dan 2 tomates grandes o 3 tomates grandotes, ¿verdad? Así que me va a alcanzar para más por $1. Entonces, ahí es cuestión de irnos nosotros nuevamente adaptando cómo comían nuestros abuelos, ¿no? Que por eso ahora ellos duran 80 años, 90 años, 100 años. Y si desarrollan alguna complicación, pues ya también es propiamente de la edad, ¿no? Si no es tanto que ahora de repente estamos viendo personas con diabetes desde los 25 años, 30 años, porque tienen malísimos hábitos de alimentación. Entonces, creo que esta imagen nos dice mucho. Entonces, yo me quedaría más y trataría de trabajar más por tener el refrigerador de la mano derecha, ¿no? Donde hay vegetales, es cierto, no están preparados, pero creo que ahora que estuvimos en la parte de la cuarentena, todos nos hicimos chef. Creo que todos aprendimos a cocinar, aunque sea un postre, pero lo aprendimos a hacer, ¿no? Entonces, creo que esto también nos ha enseñado que debemos de comenzar también a cuidarnos, a cuidarnos. Creo que este fue un año de llamado de atención, a tener mucho cuidado, a comer más fruta, a comer más natural, a tener una alimentación más saludable.
El doctor no me dejará mentir, creo que le voy a dar aquí la pauta al doctor, pero sí, muchos de los pacientes que han tenido COVID y que eran diabéticos e hipertensos son los que muchos de ellos ya no están con nosotros, que no han tenido una buena evolución de su cuadro, ¿no? Se han complicado, no tanto por la enfermedad de COVID, sino que porque su glucosa y su presión arterial se fueron por los cielos. Pues no sé si realmente me da usted la aceptación de este comentario, doctor, porque creo que sí, eso es evidente. Todavía creo que dentro de unos 5 años vamos a ver todos los estudios, ¿verdad?, de mucho paciente obeso que no logró salir de esta parte de esta enfermedad, creo. No, de hecho, ha tocado varios puntos que me ahorró posteriormente comentarlos. Uno de los puntos, por ejemplo, ya voy a llegar a la parte de COVID para ir un poco, digamos, poniéndolo en tipo historia, ¿sí? A modo de reflexión. Punto uno que tal vez usted mencionaba era sobre cómo estamos alimentando a nuestros hijos. Creo yo eso bastante importante. Eh, a veces vemos y nos pasamos por el food court de Metrocentro, por ejemplo, los niños chiquitos tomándose ya un vaso de 16 onzas de Coca-Cola o de cualquier otro refresco, ¿sí? O en la casa, mira, hijo, hija, anda a comprar una Coca-Cola de 1,5 litros, por ejemplo, a la tienda que está ahí enfrente, a la más cercana. Toma así 3, 5 minutos ir a hacer eso. Ahora, quiero hacer, por ejemplo, una mención y es referente a las bebidas, por ejemplo, que nos dicen de que son naturales, que vienen ya envasadas. Entonces, también hacer mención a eso porque a pesar de que, entre comillas, son naturales y hasta algunos ponen la viñeta, si no se forma como sedimento o algo, no es natural. Pero muchos de ellos ya llevan preservantes, lo que decía la licenciada, son alimentos ya muy procesados en realidad y que de forma particular yo lo que les digo a las personas en el consultorio, mejor cambiémoslo por agua, un vaso con agua y comámonos la fruta en vez de hacerla en fresco, porque aunque lo hagamos en fresco y lo tomemos natural directamente hecho en casa, siempre le añadimos azúcar. Y sobre todo para aquellas personas que tenemos problemas de peso o padecemos de diabetes, eso no nos va pues a beneficiar mucho. Ahora, otro punto, por ejemplo, importante que mencionaba la licenciada respecto a eso, sobre el tiempo que tenemos para preparar esos tipos de alimentos. Es cierto que conlleva más tiempo un alimento ya elaborado o preparado en casa, algo más casero, y a día de hoy de cómo vivimos o cómo llevamos el ritmo de nuestra vida con los trabajos, pues a veces es casi que imposible. Yo el día de ayer pues hacía, por ejemplo, una mención sobre eso en uno de los videos de las redes sociales, sobre cómo me preparé yo el almuerzo en 10, 15 minutos, a pesar de que tenía poco tiempo para almorzar y pues posteriormente regresar al trabajo. En el caso mío, tuve facilidad para transportarme en la casa, pero muchas de las personas que tal vez nos están escuchando no tienen esa facilidad y que optan por lo más cercano, como decía la licenciada, una hamburguesa, una pieza de pizza, que cuánto nos va a costar y cuánto nos va a costar comprar una ensalada o algo más saludable de otro establecimiento. Entonces ahí costo-beneficio es lo que les trato de hacer reflexionar mucho a las personas, a veces en el consultorio, en que sí, si bien ahorita nos estamos ahorrando un par de dólares o coras, por decirlo así, en el almuerzo, a largo plazo, si lo vemos de aquí a 10, 15, 20 años, si no es que antes, ¿cuánto nos va a tocar gastar si nosotros padecemos de hipertensión arterial, si padecemos de diabetes? Muchos podemos ir, por ejemplo, al seguro social, podemos ir a la parte pública de nuestro sistema de salud, pero no siempre van a ver los medicamentos o no siempre los hay, como muchos de ustedes lo sabrán, y no es ponerlo en mal al sistema, ¿sí? Pero cuánto también le trae eso en costos al sistema de salud. O sea, que nosotros estemos tratando las complicaciones de la enfermedad en vez de tratar de prevenir la enfermedad y esas complicaciones. Entonces, como muy bien decía la licenciada,
mucho de la prevención depende de nuestros hábitos. Ahorita estamos hablando de hábitos alimenticios específicamente, pero también depende de qué tan sedentarios somos o qué tanta actividad física dejamos de hacer en el día a día por básicamente un poco de pereza, más allá de falta de tiempo, ¿sí? Entonces, eso influye mucho en la prevención y si ya tenemos la enfermedad, ¿cómo vamos a prevenir las complicaciones? Es más fácil prevenir ese tipo de complicaciones que posteriormente estemos gastando cierta X cantidad de dinero en tratar ya una complicación que ya no va a tener ningún tipo de resolución o mejoría. Entonces es un punto bastante importante que quería ampliar que mencionaba la licenciada. Con respecto a lo que decía del COVID, es cierto lo que ella menciona, incluso estábamos en una videoconferencia, lo que mencionaban, más allá si padecían, por ejemplo, hipertensión o diabetes, que la diabetes ha tenido mucha injerencia en lo que mencionaba la licenciada en relación al COVID y la mortalidad, pero muchas de estas personas tenían un denominador común, perdón, que era el problema de peso, sobrepeso u obesidad. Y como bien sabemos, así como la diabetes es una enfermedad crónica en el tiempo, la obesidad así lo es. Pues la obesidad, ¿qué es lo que ha hecho? Desencadena a lo largo del tiempo una serie de problemas que nosotros ni siquiera lo llegamos a percibir hasta que ya estamos tratando alguna otra complicación. Y por eso les pongo, por ejemplo, el caso de que me sucedió el día de ayer. Una persona joven de 40 a 45 años, yo le digo joven porque todavía está en una edad muy productiva, desde hace 2 años con problemas de peso, desde muy joven también, pero desde hace 2 años le decían, usted padece de prediabetes, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer dieta. Yo la vi hace un mes, le dejé los exámenes, la volví a ver dentro de ahora este mes, 30 días exactamente la primera vez que la vi, con la mala noticia de que en realidad efectivamente ya tiene diabetes. ¿Cuánto tal vez ella ahora iniciar un tratamiento para la diabetes en una edad joven, todavía productiva, que en unos 10 años, si ella no se, si esa persona no se cuida, puede desarrollar complicaciones que pueden afectar hasta su productividad y la economía familiar? Entonces, no lo veamos solo de el doctor que molesta, van a decir, con la alimentación y el ejercicio, pero como decía la licenciada, la reflexión es traerlos a esta parte. ¿Cuál de los dos refrigeradores queremos tener? Porque eso nos va a definir también dentro de 15, 20 años cómo podemos llegar a estar. Entonces, aquí en esta parte quiero saltar y continuar y preguntarle a la licenciada. Ya vimos, por ejemplo, cómo nos puede ayudar en la prevención la alimentación, una alimentación pues más saludable. Cómo también esto nos puede aportar o cómo podemos conducirla ya a formar, que forme parte del tratamiento, digamos, ya para la diabetes. O sea, cómo nos puede llegar a modificar o qué efectos puede llegar a tener la alimentación en el tratamiento, porque aquí las personas tienen la idea de que dieta es para adelgazar. Sí, y tenemos esa idea errónea sobre lo que es la dieta, entonces por eso le quiero preguntar, ¿cómo pudiéramos definir en realidad la dieta y qué parte tendría, digamos, en juego todo esto? Sí, doctor, quiero primero aclarar la parte del concepto de dieta, que dieta es como algo más restrictivo, ¿no? Es una parte donde específicamente lo que es el paciente, así se tiene que cumplir. Cuando hablamos incluso de dieta, lo utilizamos en la parte de dieta terapéutica, por ejemplo, en la parte hospitalaria. O sea, cuando usted prescribe y pone dieta de diabético, de tantas calorías y todo, entonces en este caso la nutricionista del hospital, ¿no? Debe de cumplir exactamente la dieta. Ahora, en el paciente diabético se utiliza también lo que llamamos nosotros la mención de plan de alimentación, ¿sí? El plan de alimentación es la parte del plan terapéutico, ¿no? Es donde nosotros le damos la directriz al paciente de cómo debe de comer, cuál debe de ser su alimentación. Y creo que es muy importante comenzar con esta idea. La dieta del paciente con diabetes es la dieta que todos deberíamos de tener. O
sea, realmente si nosotros comiéramos como ya come, el paciente lo ve como, ay, no, un castigo, ¿no? Pero realmente es lo mejor. Todos deberíamos de comer así. ¿Qué? Comer qué? El paciente cuando le dicen, ¿usted es diabético? Ay, ya no comí nada de carbohidratos. Y eso creo que no debe de ser así. Al contrario, debe de dar gracias y decir, al fin quizás voy a aprender a comer. Quizás no con el objetivo principal que es solo bajar de peso, sino que ahora tengo una enfermedad crónica encima. Pero si nosotros comiéramos de una manera saludable, que es la alimentación que debe tener el paciente con diabetes, automáticamente nos evitaríamos un sinfín de problemas, un sinfín de complicaciones, ¿no? Y además que la diabetes propiamente, si se sabe controlar, no es mortal. O sea, realmente la gente se muere no de la diabetes, se muere de las complicaciones. Entonces, para evitar llegar a las complicaciones, ahí tenemos el arma pues más grande, que es una alimentación saludable, que es la educación, ¿sí? Ahí puede decir el paciente, como usted dice, ay, qué molesta el doctor con la alimentación y con el ejercicio. Sí, pero no lo vea usted como un regaño, al contrario, agradezca, porque no se va a tomar nadie el tiempo de decirle a usted, haga las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, regresando a la parte de plan de alimentación, la alimentación en el paciente con diabetes debe de incluir todos los grupos de alimentos. Como vemos acá en la imagen, dice comiendo sano. Si nosotros comemos de una manera sana, no significa que voy a dejar de comer carbohidratos, no significa que voy a dejar de comer proteínas, ¿sí? Entonces, lo que sí es, que significa esta parte, es comer de todos los grupos de alimentos o de todos los alimentos que nosotros conocemos, ¿sí? Ningún alimento es bueno o es malo. Quiero también transmitir ese mensaje. A veces por cuestiones económicas, porque de repente por A o B razón, ¿verdad? No se quedó sin trabajo o qué sé yo, hay ciertas cosas que no se pueden modificar. Hay accesos de alimentos que quizás no se pueden tener, ¿no? Entonces, pero siempre la alimentación o la dieta se puede, como les digo, adaptar. Por eso es importante que usted siempre acuda a un profesional de salud idóneo para que le dé también la directriz. O sea, cuando hablamos de plan, es que usted incluye hasta la parte económica, ¿no? Lo que usted puede comprar y lo que usted no. Entonces, pero sí es importante que lo veamos como la parte que yo voy a comer de todos los grupos de alimentos. Ahora, ¿qué incluye en cómo veo la alimentación en la parte de un plan terapéutico? Primero, sabemos que la glucosa es energía, ¿sí? Entonces, el cerebro solo trabaja con glucosa. Entonces, por ende, si el paciente elimina al 100% la glucosa de su alimentación, o sea, el aporte de glucosa a partir de los carbohidratos en general, por ende no va a tener un aporte energético, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El paciente no tiene energía. Además, que ya tiene el problema que la insulina no está trabajando bien. Entonces, yo necesito que las dos cosas estén trabajando y funcionando en la misma línea, tanto la glucosa como la insulina, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que la insulina trabaje bien? Con todos los medicamentos que el doctor le va a dar, ya sea que le toque inyectarse o en este caso que ya el doctor le da algún refuerzo con algún tipo de medicamento oral, ¿no? Ahora, en la alimentación, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cómo yo lo voy a guiar a usted? La cantidad de carbohidratos que usted consume. Esa es la parte realmente como el tip más importante, cantidad. La cantidad del carbohidrato que usted consume, ¿sí? Nosotros recomendamos a manera general que el paciente tiene que consumir 2 porciones de carbohidratos, máximo 3 por tiempo de comida, teniendo en cuenta, eso sí, les voy a aclarar, que no las 3 porciones van a ser 3 pan francés, ¿no? O las 3 porciones van a ser, me voy a tomar una Coca-Cola y entonces ahí van las 3 porciones de carbohidratos. No, sino que es la variedad de carbohidratos que usted va a consumir. ¿Cuáles son los carbohidratos? A la licenciada no le entiendo cuando me dice carbohidratos. Carbohidrato es el pan, la tortilla, ¿sí? El elote, la papa, el ayote, el camote, ¿sí? De repente también tenemos la parte de la soya, nos cuenta como un carbohidrato, ¿sí? O sea, a veces el paciente dice, no, la soya no me va a subir el azúcar, o la avena también no me sube el azúcar, eso no cuenta como un carbohidrato.
claro, entra dentro del grupo de carbohidratos, como los frijoles también. A veces también el paciente cree que el frijol es solo proteína, o la leche también, la vemos más como, no, la leche es proteína. También es carbohidrato, le comento. ¿Por qué? Porque me aporta glucosa. ¿Cuál es la glucosa? O sea, ¿cuál es el azúcar de la leche? Se llama lactosa. Entonces, eso al final es glucosa. Entonces, al final, la parte de los lácteos, específicamente la leche, el yogur, me aportan carbohidratos. Entonces, yo tengo que tener muy en mente y conocer muy bien los carbohidratos para no confundirme, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un desayuno, un buen salvadoreño, que nosotros decimos, no, un buen desayuno salvadoreño, ¿qué es? Frijoles, plátano, pan francés. Si está mal puesto ahí un pan dulce, se va también el pan dulce, más el café con azúcar. Y si tuvo suerte, se comió un huevo. Pero el huevo no es carbohidrato, es proteína, ¿sí? Pero si usted se pone a pensar y hace la balanza, ¿cuántos carbohidratos se comió y cuánto comió de proteína? No hay un equilibrio, ¿no? Entonces la alimentación tiene que ser equilibrada por tiempo de comida. Usted debe incluir proteína, debe incluir el carbohidrato, la grasa saludable, ¿no? Entonces, la grasa saludable, ¿qué hablamos de manera general? El aguacate, las semillas, y aquí viene mucho la parte de la manteca, sí, que muchas veces todavía tenemos en ciertos hogares el uso muy común de la manteca, o a veces el tipo de aceite que usamos, ¿no? ¿Cómo comprueba usted que un aceite es bueno, es de buena calidad? Ponga en una, más o menos unas 2, 3 cucharadas de aceite en el refrigerador y déjelo ahí 24 horas. Si se hace una masa, literalmente, entonces ese aceite es de mala calidad, ¿sí? Cambio, si usted ese aceite lo deja en el refrigerador y está nítido, líquido, no se hizo pelota, no se hizo masa, no se hizo esa masa así blanca. Entonces, ese es un aceite de buena calidad. Entonces, a veces hasta eso tenemos que medir, porque en la industria, créanme que a veces ese aceite que le dice a usted que es extra virgen, ultra mega virgen, usted lo pone en la refri y se hace blanco, ¿sí? Se hace una pelota blanca. Entonces, eso es muy importante que lo veamos nosotros en la parte de las grasas. Ahora, con las proteínas, que debemos de consumirlas también, el huevo, el pollo, el pescado, ¿sí? Todo y cuando, aquí es muy importante, creo que hacer un paréntesis, no tenga un daño renal. Una de las complicaciones que más creo que nos da dolor de cabeza a los profesionales de salud, tanto al médico como a la nutricionista, es un paciente renal. Porque el paciente renal, uno, tiene problemas con la parte de su riñón, ¿sí? La depuración de proteína, un sinfín de cosas. Y además de eso, es diabético. Créanme que es un dolor de cabeza hacer su plan de alimentación. No es fácil. Entonces hay que quitar una cosa y que por quitar una cosa complicamos la otra. O sea, créanme que cuando ya tienen las dos complicaciones, tanto es diabético más la parte renal, la alimentación no es nada bonita como se las estoy diciendo ahorita, sino que es más restrictiva y la alimentación se vuelve muy monótona. Entonces hay que evitar llegar hasta ese punto. Y si usted no tiene complicación, solo tiene el diagnóstico, haga ejercicio y coma de todo tipo de alimentos. Los vegetales son importantísimos. Debemos de incluirlos. Yo siempre le recomiendo al paciente desde, si no lo puede incluir en el desayuno, pero por lo menos en el almuerzo y en la cena deben de ir vegetales, incluso los refrigerios. Podemos comer pepino con sal y limón, zanahoria rallada con sal y limón. De repente podemos consumir algún picado de tomate con rábano, ¿no? Como refrigerio con alguna galletita salada, con alguna galletita de estas tipo tortilla que son de sanísima, acompañarla con vegetales, eso puede ser un refrigerio, ¿no? Entonces ahí usted está también aumentando el consumo de vegetales y no solo buscando el pecado de las 4 de la tarde, que es el pan dulce. Entonces creo que son de las cosas que debemos de ver en la parte de la alimentación, ¿no? Porque una vez usted es diabético, tiene que controlar cantidades, como le digo, de su alimentación. Sí, tal vez ahí también, como dice la licenciada, la cantidad es bastante importante y tal vez aquí hacer, digamos, una pequeña aclaración porque muchas personas confunden esto
con lo que es el índice glicémico en los alimentos, porque creen que al tener el alimento, uno les dice, tratemos de consumir alimentos con índice glucémico bajo, y les decimos cuáles son, y les estamos diciendo, tratemos de consumir esta cantidad, estas porciones, etcétera. Pero ellos también tratemos de quitarnos la idea de que si consumimos alimentos con índice glucémico bajo o medio, podemos consumir más cantidad de carbohidratos. Entonces, tratemos de quitarnos esa idea porque el índice glucémico no nos va a decir en realidad, nos va a aportar parecidas calorías y la única diferencia de la que nos están hablando es de qué tanto ese alimento nos puede subir la glucosa, por ponerlo en palabras sencillas. Entonces, ahí en esa parte hacer la aclaración que no porque el alimento tenga un índice glucémico más bajo, yo pueda comer mayor cantidad de ese alimento. Entonces eso es algo que yo a veces les menciono a las personas cuando trabajamos esta parte. No sé la licenciada, qué opinión nos puede dar respecto a esto. Y creo que es muy importante esta parte, siempre como retroalimentarle al paciente, que el índice glicémico es la capacidad que tiene un alimento para elevar la glucosa. Y muy aparte de la cantidad. O sea, eso es otra parte, ¿no? Ahora, el índice glicémico, nosotros podemos comer un alimento con un índice glicémico alto, o sea, que me genera, que se me eleva el azúcar más rápido, pero si yo le pongo barreras, que las barreras son la proteína, los vegetales, la grasa saludable, hago que aunque ese alimento tenga un índice glicémico alto, pero por todas esas barreras que yo le he colocado, el proceso de absorción sea un poco más lento, ¿sí? Y eso creo que es muy importante también recalcar. La parte de los carbohidratos, por ejemplo, hablamos del guineo, del plátano, del arroz, del pan propiamente, pan blanco, tienen índice glicémico alto, ¿sí? Pero si yo sé combinarlo, por eso es que yo les digo, no pueden comer solo harinas, no solo pueden comer 5 porciones de harinas y una porción de proteína, no, porque recuérdense que tienen que ponerle una barrera al carbohidrato. Entonces, por eso es importante la cantidad, como decía el doctor, pero igual, eso yo tengo que ver también la parte del índice glicémico, con qué lo voy a combinar, ¿sí? Para que no se me vea, que no me vaya a afectar en mi control de la glucosa. Ahora, siempre con la parte del índice glicémico, ¿qué factores me lo afectan? Creo que eso es bueno también a veces recalcarlo y es muy evidente, por ejemplo, el proceso industrial, la manufactura, cómo es ese alimento. No es lo mismo el índice glicémico de un pan blanco que el índice glicémico de un pan integral, que lleve hasta semillas, que lleve ¿cómo se llama? Ya algún tipo de, qué sé yo, de repente le ponen hasta chía, o sea, una sinfín de combinaciones, ¿no? No es lo mismo. Igual, no es lo mismo en las frutas. Comerme un mango, que ahorita está muy de moda, ¿no? Un mango verde que un mango maduro. La madurez de muchos de las frutas que nosotros comemos, a mayor madurez, mayor aporte, mayor concentración de glucosa estoy consumiendo. Entonces, eso también me afecta el índice glicémico. Entonces, son cosas que tal vez más adelante las podemos hablar en otra charla porque es bien extenso para que tengan más esa parte bien clara, porque también tenemos el concepto de doctor de carga glicémica. Entonces son como dos conceptos que pueden ser iguales, pero no lo son. Entonces podemos incluso generar una confusión, ¿no? Y es muy importante cuando hablamos del índice glicémico, eso, que no hay que verlo como no voy a comer ningún alimento con índice glicémico alto. Al contrario, lo que voy a tratar es de tener una buena combinación con otros grupos de alimentos para poderlo consumir y no me genere tanto problema. Sí, y aquí, por ejemplo, mencionaba usted algo importante. ¿Qué barreras podemos poner nosotros a ese carbohidrato? Porque también, digamos, explicándole un poquito a las personas que nos estén viendo, la proteína o el alimento con proteína
hace que, digamos, la insulina tenga un mejor efecto sobre la glucosa en sangre, sin necesidad de elevarnos, por ende, la glucosa. O sea, nosotros estamos alimentándonos con proteína, la respuesta de la insulina va a ser mejor a esa proteína, a ese alimento, pero sin digamos, hacernos elevarnos de una manera más drástica la glucosa como lo puede hacer un carbohidrato. Entonces aquí por eso Exactamente. también tenemos que, eh, le hace uno a veces la recomendación, mire, mejor empecemos primero a comer las proteínas y después continuamos con los carbohidratos. Entonces, Ujú, esa es a veces recomendaciones, digamos, a manera general, por decirlo así, que se hacen, pero sí hacer ese recalque sobre las barreras que mencionaba la licenciada, ¿verdad? Que a veces son bastante importantes en cuanto al control que podemos hacer sobre la glucosa. Otra cosa ujú, importante que para hacer mención, por ejemplo, que mencionaba ella, era sobre los tipos de grasas que incluimos nosotros en nuestra dieta, ¿sí? Cambiando un poquito, digamos, de lo que son carbohidratos y proteínas, porque en realidad, lo que decía ella, un consejo particular a veces que les doy, es de que busquemos aceites. Yo sé que a veces la economía, pues el peso de lo económico nos vence sobre muchas otras cosas, pero de ser posible que busquemos aceites que sean de solo de un origen, y que no lleven mezclas de ujú, aceites, que es algo que yo por ejemplo, les recomiendo. Aquellos aceites que dicen es mezcla de aceites vegetales y mezcla de aceites de bla, 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 y le baja el colesterol ujú, total y le sube el HDL, etcétera. No, ¿verdad? No, ujú, tratemos de ignorar a veces esas viñetas de publicidad que nos tratan de hacer que nuestra compra sea dirigida y vayámonos por otro lado, ¿verdad? Sabiendo ya, teniendo el conocimiento de lo que a través de charlas así compartimos, de pequeños, digamos, consejos. Y algo particular que yo les digo es, busquemos aceites que tengan de un solo origen y que no sean mezclas de ujú, aceites. De eso va a ir ujú, también influenciado o nos va a ir, digamos, diciendo el tipo de calidad que pueda tener también ese aceite. ujú. Sí, tiene toda la razón, doctor, en esa parte. Creo que es casi que mandatorio que en nuestras familias cambiemos la elección del aceite, porque a veces las combinaciones, desde usted que sabe qué combinación, hay que pensar en que ya hubo un proceso industrial para que se mezclaran. Entonces, desde ahí usted ya tiene que saber qué tipo de marca va a buscar. Entonces, como sí, es cierto, puede costar unos pesos más, pero realmente le va a ahorrar a usted tener colesterol y triglicéridos altos dentro de unos 5 años, 10 años. Entonces, creo que es importante que también lo tomemos en cuenta. Sí, y recordemos de que algo importante que mencionaba también la licenciada respecto a los tipos de alimentos o cómo distribuir los carbohidratos, proteínas, grasas. Recordemos de que la diabetes es una enfermedad progresiva. O sea, y así como puede ser progresiva, así también van a ser los diferentes tratamientos en sus diferentes etapas. Entonces esto va a ir cambiando. Eh, pero sí algo básico que indudablemente pues se puede mantener a lo largo del tiempo es la alimentación, exceptuando casos especiales como los que mencionaba la licenciada. Aquellas personas que ya están con una enfermedad renal crónica, ya en un estado pues un poco más avanzado, donde las restricciones de alimentación que se deben de hacer pues ponen un poquito, digamos, de dificultad, por decirlo así, a la hora de hacer cierto tipo de recomendaciones, ¿verdad? Entonces recordemos que la enfermedad es progresiva. No vamos a poder, digamos, detener esa progresión, pero sí podemos ir evitando cierto grado de complicaciones a través del tratamiento, que eso, digamos, lo va a manejar el médico, pero algo que está en las manos de las personas en que puedan manejar son los hábitos de alimentación y los hábitos de ejercicio. Entonces, a manera, digamos, de hacerles bien puntual, solo para que veamos una diferencia en cómo puede influir esto,
es de que en varios estudios que se han hecho, la hemoglobina glicosilada en las personas que padecen diabetes tipo 2 puede haber bajado hasta un 3% solo con un plan de alimentación que se haya llevado, digamos, de una manera adecuada. Es decir, imagínense ustedes tienen un 8% de hemoglobina glicosilada cuando se les hace el diagnóstico. Si el plan de alimentación se lleva de una manera adecuada, se implementa la parte de actividad física y un tratamiento también médico, si así se llegara a necesitar, o sea, ¿qué impacto va a tener la alimentación, solo la alimentación sobre esa hemoglobina glicosilada y por ende en las complicaciones que pudiéramos desarrollar por la diabetes? Entonces, solo con la alimentación, si estamos hablando de que podemos reducir hasta un 3% la hemoglobina glicosilada y ustedes están con un 8% en el diagnóstico, pudieran llegar a valores metas prácticamente solo con un buen plan de alimentación, si lo llevamos a cabo tal cual como nos lo están recomendando. Entonces, si ustedes se fijan, y así como les digo yo siempre a todas las personas, cuando estamos en el consultorio, cuando los estamos evaluando, yo hago un 5 o un 10% del total del tratamiento de las personas. El 90-95% resto depende de ustedes totalmente en casa o fuera de casa, pero depende totalmente de ustedes. En ustedes, en sus manos está, digamos, cómo van a llevar el control de la diabetes. Nosotros tenemos el control sobre el medicamento, la dosis, lo que vamos a recomendar específicamente en ese momento en el consultorio. Pero de ahí en adelante, media vez ustedes salen por esa puerta, pues ya no podemos hacer básicamente nada por ustedes a menos que se les presente alguna emergencia, duda, pregunta que les surja y quieran hacer. En realidad, si ustedes se fijan, solo el plan de alimentación, ¿cómo puede llegar a tener este gran impacto sobre la diabetes? Claro está, va a tener mayor impacto en los inicios de la diabetes que progresivamente a lo largo del tiempo ya en etapas pues un poco más avanzadas. Entonces hacer también, digamos, esa Ujú. diferencia. Sí, exacto. Igual, doctor, quisiera como tomar también en cuenta como consejos, ¿no? Creo que hay unos tips que los voy a compartir acá, que creo que eso nos puede ayudar mucho. Em, ya cuando vamos a comprar nuestros alimentos, ¿no? Eh, Primero, creo que es importante llevar una lista de lo que vamos a comprar de los alimentos. Dentro de esa lista, es mandatorio que usted incluya vegetales y frutas. Así como hay una sección para incluir cosas de higiene personal, que compra esto, que compra el pan, que compra el jamón, que compra eso, pero debe de comprar vegetales. Una vez usted tenga vegetales en la casa, yo le pregunto, ¿va a dejar que se arruinen esos vegetales? No, lógicamente que no. Los va a preparar de una u otra manera, ¿verdad? Porque no va a dejar que se pierdan. Ahora, ¿qué otra parte es importante? Incluir dentro de esa lista también productos lo más naturales posible, ¿sí? Busque la carne, el pescado, algo que usted pueda preparar. Ahora, yo le doy un consejo a mis pacientes. Si solo prepara para usted, cuando usted vaya a comprar la carne, el pollo, pida que se lo, o pida lo que usted come en la semana, ¿no? Ya sea 4 pechugas, 3 pechugas. Al llegar a la casa, puede separarlas, ¿sí? Separarlas y poner la pechuga del día, ¿no? Y esa parte le va a ser mucho más práctica para prepararlo. El descongelamiento es mucho más fácil, ¿no? Ya tiene usted sus vegetales ahí a la mano, entonces la preparación va a ser más fácil. Entonces creo que eso también hay que tomarlo en cuenta también para la parte de cuando yo compro, ¿no? Igual, la parte de evitar lo más que podamos de comprar frituras, de comprar las Coca-Colas, que es una marca muy esa parte lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? La parte también de tener muchas galletas. A veces, si usted no tiene la galleta en la casa, créame que no se la va a comer. Pero si usted tiene una pera, usted va a comer la pera. Si usted tiene
un platanito por ahí, una fritura de plátano, usted se va a comer el plátano, no se va a comer la manzana. Entonces, es muy importante que usted también se aprenda a conocer y no ponga la tentación ahí, ¿verdad? No compre el dólar de pan dulce y ahí lo tenga. Mejor compre la fruta y a ver que se va a inclinar siempre por la fruta, todo y cuando no tenga ahí la tentación en la casa. Entonces, es muy importante también tener eso en cuenta cuando nosotros compramos. Y otra cosa, doctor, no me dejará mentir, no vayan al súper con hambre o al mercado. Cuando usted vaya a comprar, no vaya con hambre, porque usted va a comprar, ya no compra de una manera objetiva, sino que va a terminar comprando algo porque después se lo va a terminar comiendo en el parque o en algún lugar, entonces ya no compra de una manera objetiva. Entonces, cuando vaya a comprar, no compre con hambre, ¿sí? Trate de hacerlo en horas que no, ya comió, ¿no? Que ya hasta refrigeró, pero no vaya al súper con hambre o al mercado, ¿no? También creo que es importante, doctor, hablar, que veamos la parte de los refrigerios quizás de manera rápida. El paciente, nosotros estamos acostumbrados a refrigerar y creo que el refrigerio más común es el de la tarde. A veces el paciente el de la mañana no lo hace, pero el de la tarde lo hace. ¿Y cómo lo hace? Café con pan. Aquí viene nuevamente y volvemos a recalcar. Busquemos la fruta, busquemos lo más natural, una fruta. No busquemos calorías vacías. Aunque usted en la etiqueta de la galleta que compró le dice que no tiene azúcar, recuerde que esa galleta es a base de harina. Entonces la harina se convierte en un carbohidrato. Entonces, aunque ahí dice que no tiene azúcar y dice cero azúcar, no se vaya a comer todo el paquete, ¿sí? Porque va a estar comiendo glucosa. Entonces, es muy importante que mejor busquemos la fruta. Sí, también tenemos opciones el yogur, un yogur bajos en azúcar, ¿sí? O que no tienen azúcares añadidos. Entonces, creo que es importante que cuando usted vaya a comprar también vea las etiquetas nutricionales, que no, ¿cómo debo de saber que es un buen alimento? Primero, en este caso, una galleta o, bueno, un yogur, ¿no? El yogur le va a reflejar carbohidratos, porque se los va a reflejar. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos lleva azúcar, pero propiamente del alimento, que es la leche. Entonces, la lactosa. Entonces, la va a reflejar en la etiqueta nutricional. Lo que usted tiene que ver es primero que no pase de 20 gramos de carbohidratos totales y que de añadidos diga cero, ¿sí? Eso significa que no le han agregado azúcar de caña que conocemos nosotros comúnmente para darle un sabor dulce. Además de eso, y es muy importante también traer a la conversación, los edulcorantes artificiales. Que los edulcorantes artificiales se pueden utilizar, yo no digo que no, pero realmente, si usted quiere tener unos buenos hábitos de alimentación, va a seguir siempre dándole a su paladar lo dulce, ¿va a lograr un cambio de esto? No. Entonces, realmente el edulcorante es para hacer ese proceso de transición, pero lo ideal es que no los utilicemos, que de repente yo me quedo admirada cuando el paciente utiliza 3 bolsitas de un cierto edulcorante para ponerle a un café. Entonces, tienen efectos contraproducentes, todavía no está tan en concreto, pero sí van por esa línea. Entonces, recuérdense que las cosas que no son naturales van a tener, quieras o no, un efecto sobre nuestro organismo. Entonces, por ende, hay que comer lo más natural posible. Sí, creo que eso es de las partes que quería como recalcar, doctor, y creo que es que nos pueden también ayudar a los pacientes, a manera general, ¿verdad? Sí, yo creo que mencionó algo importante sobre lo que son los edulcorantes. Si bien es cierto, hubo una época en que se mencionaba mucho sobre que producían cáncer, que X enfermedad, etcétera. En realidad no hay estudios conclusos sobre eso. Tampoco hay, por ejemplo, no hablan sobre todos los edulcorantes en ese sentido. Y se hace la diferencia en cuanto a lo que mencionaba la licenciada, en que si ustedes van a suplementar o a tratar de, como alternativa, otros tipos de edulcorantes, aparte del azúcar, pero ustedes están ocupando mayor cantidad de ese, al final viene siendo lo mismo que estén ocupando tal vez 1 o 2 cucharaditas de azúcar en vez de las 4 o 5 bolsitas que ocupen del otro edulcorante o del otro, sí, edulcorante.
Entonces yo lo que le digo a veces a las personas, como dice la licenciada, no es algo, digamos, igualmente por mi parte que yo recomiende que ocupemos, ¿sí? Pero sí les hago esa mención. Si vamos a estar ocupando 3, 4 bolsitas para suplementar 1 o 2 cucharaditas de azúcar, no lo hagamos. Mejor tratemos de disminuir la cantidad de azúcar que ya estamos ocupando y progresivamente vamos tratando de eliminarla de la dieta. Entonces, para ir cambiando un poco esos hábitos alimenticios. Y lo mismo pasa, por ejemplo, lo que les mencionaba con los refrescos naturales que podemos hacer en la casa. De preferencia, mejor comámonos la fruta y bebamos como alternativa, pues agua. Algo importante sobre eso es de que sí se ha visto en algunos estudios que modifican lo que es la flora bacteriana o la microbiota en el cuerpo, los edulcorantes, y que hace eso, promueve también un estado de sobrepeso y obesidad en las personas. Entonces tampoco es algo bueno que los estemos consumiendo en cantidades. Igualmente los postres que supuestamente son con azúcar de dieta o sin azúcar algunos, pero como Ujú. dice la licenciada, ya el proceso que llevan pues es diferente. Entonces tenemos que tomar bastante en cuenta eso y tal vez en ese sentido, si van a pecar con un pedacito de postre, como decía la licenciada, veamos la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo en la dieta. Y tal vez en eso la licenciada nos puede ver cómo podemos llevar, por ejemplo, si estamos en un cumpleaños, controlar la porción, por ejemplo, con qué pudiéramos, por ejemplo, obviar en ese tiempo de comida para pecar con ese pedacito de pastel. Por ejemplo, si usted se come un pedacito de pastel, literalmente, vea lo del grosor, tiene que ser de como 2 dedos, ¿no? El grosor de la porción que se vaya a comer. Eso es lo primero. Segundo, que si ese pastel tiene como jaleas y cosas muy extra, trate de mejor realmente ver si se lo va a comer o no. Ahí es donde venimos y decimos, ay, pero entonces más seco el pan. Sí, pero tiene que tratar usted de ir ahí realmente evaluando. Ahora bien, se lo comió y ya ni modo, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué va a pasar? En el siguiente tiempo de comida, usted debe de tener más cuidado en la cantidad de carbohidratos que va a consumir, ¿sí? Entonces, en el siguiente tiempo de comida, ahí sí, literalmente vamos a tener que comer un poquito más de proteína, un poquito más de vegetales y el carbohidrato sí lo vamos a tener un poquito que restringir. Recuérdense que hemos tenido una carga grande de carbohidratos en el refrigerio, ¿sí? Porque no nos comemos una fruta, sino que nos comemos una porción de pan con las aleas que le ponen y todo, ¿no? Entonces, el siguiente tiempo sí hay que verlo, que no vamos a comer las 3 pupusas que usted pensaba comerse, pues no se las va a comer, sino que vamos a cambiar completamente, le va a tocar ni modo unos ejotes con huevo, algún poquito de frijoles, una tortilla, queso, así vamos a comer, ¿no? Porque ya se comió usted una buena carga de carbohidratos. Entonces sí es importante que, no es que no se lo pueda comer, pero otra cosa creo que es importante, doctor, la actividad física. Si el paciente hace actividad física y tiene un plan de alimentación lo más ordenado posible, entonces puede darse ciertos gustos y no va a tener tanto problema en su control de glucosa, ¿sí? Pero si es un paciente ordenado y hace actividad física. Pero si no hace ni una ni la otra, entonces es bien difícil que le demos chance, ¿sí? Nos volvemos casi que cuadrados. Entonces, ahí es donde va el hecho de que usted, si hace actividad física y come de una manera saludable, nosotros no vamos a ser tan restrictivos. Pero si usted no hace actividad física y quiere que solo con la dieta le vaya bien, entonces ahí sí no va a haber pastel, literalmente, porque entonces nos va a afectar el control de la glucosa. Uh-huh. Sí, ahí hacía una mención bastante importante que le iba a preguntar yo, porque tenemos también la idea de que si hacemos mucho ejercicio, podemos comer de lo que queramos. Y ya muy bien lo explicó usted, podemos permitirnos ciertos Uh-huh. lujos si hacemos ejercicio, o sea, una adecuada actividad física y la dieta, podemos permitirnos ciertos lujos o caprichos o gustos, como quieran llamarlo, pero no significa Ajá. que vamos a poder No, comer de todo, especialmente si padecemos de diabetes. exactamente. Estamos hablando
de una Ujú, alimentación o plan de alimentación y actividad física en una persona que ya tiene una enfermedad como la diabetes. No estamos hablando ujú, de una persona que ujú, pues es saludable, que no tiene ninguna otra enfermedad y que pues ujú, de repente puede estar comiendo esto, es más joven y estar haciendo ejercicio, no aumenta de peso, mantiene todos los niveles de glucosa y colesteroles adecuados, pero estamos hablando de un problema crónico, progresivo como la diabetes, donde la alteración tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos existe y no hay, ujú, digamos, otra forma que de controlarlo si no es con tratamiento médico, alimentación y ejercicio. Entonces eso es bien importante que hagamos la reflexión que no porque yo esté haciendo ejercicio puedo comer de todo o que tengo permiso de comer, ujú, digamos, de todo. Y algo que yo les ujú. digo haciendo referencia a lo que usted decía sobre los refrigerios. Si bien es cierto, ahí estamos acostumbrados a refrigerar y como usted decía, generalmente por la tarde, un consejo particular que yo les digo, por ejemplo, es de que si estamos acostumbrados a refrigerar, guardemos la fruta del almuerzo o del desayuno que consumimos, mejor guardémosla para el refrigerio y evitemos de comer, Ujú. digamos, otro tipo de alimentos que en realidad no nos va a aportar ningún beneficio a nuestra enfermedad ni a nuestra salud. Entonces, es nada más Ujú. retomando y haciendo eso en un poquito de énfasis. Y yo le iba a preguntar, por ejemplo, ya retomando lo que es en relación a los refrigerios, ¿qué opinión pudiéramos darles acerca, por ejemplo, de los ayunos u otros tipos de dieta? Hoy están, digamos, muy de moda o famoso o en boga lo que son las dietas, estas keto, las dietas de ayuno intermitente, etcétera. Una diversidad de dietas que en realidad se salen un poco de lo que las recomendaciones que generalmente ustedes como nutricionistas o uno como médico les pueden estar, digamos, dando. Sí, claro. Fíjese, doctor, que con respecto al tipo de ese tipo de dietas, quiero también que el paciente comprenda algo. Cuando usted tiene el diagnóstico de diabetes, no es lo mismo que no tenerlo. Entonces, este tipo de dietas se han creado y como su objetivo principal es las pérdidas de peso a corto plazo. Entonces, como son a corto plazo, por ende también la dieta, porque esas sí son dietas literal, porque tiene que usted ser bien cuadrado, ¿no? En ese tipo de dietas. Entonces, el paciente no la puede mantener eternamente. O sea, no va usted de aquí a de por vida mantener este tipo de dietas. Primero, porque son dietas muy restrictivas, ¿sí? Entonces, el problema es que también el organismo, tarde o temprano, pasa factura por este tipo de cambios en la alimentación. Entonces, lo ideal es que si usted va a seguir un tipo de dieta, ya sea una dieta keto, o un ayuno intermitente, primero consulte a su médico. Eso es lo primerito. Segundo, realmente usted ya probó tener una alimentación saludable, hacer actividad física para lograr sus objetivos, en este caso controlar la glucosa y su pérdida de peso, si tuviera en este caso sobrepeso, vea obesidad, o simplemente usted quiere ver la pérdida de peso rápido. Porque si usted quiere ver una pérdida de peso rápido, usted lo puede intentar, pero ahora bien, no se educa como paciente, que creo que es lo que nosotros buscamos, educarlo. Si usted va a tener una pérdida de peso, tiene que ser una pérdida de peso sostenible. No significa que al nomás que usted termina la dieta, va a subir el triple, que es lo que pasa en la mayoría de estas dietas. Como no se educa al paciente, el paciente vuelve a ganar ese peso y a veces gana el doble o el triple de lo que tenía antes. Entonces es muy importante que estas dietas sean acompañadas, pero las puede usar un paciente con diabetes, realmente consúltele a su médico, porque en una se promueve el ayuno y una de las cosas que nosotros buscamos en el paciente con diabetes es que evite el ayuno prolongado, ¿no? Porque hace un desajuste de los niveles de glucosa. Entonces, todo eso, quiera o no, repercute. Entonces, ¿qué tanto es el beneficio que voy a obtener de este tipo de dietas? Entonces, a mi parecer, yo sí, doctor, soy como un poco alejada de ese tipo ¿cómo le digo?, de líneas de trabajo para la parte de pérdida de peso y sigo en la línea tradicional.
actividad física, un buen plan de alimentación, educación del paciente para que logremos tener unos buenos metas, pues, y lograr los objetivos que queremos con el paciente. Sí, yo ahí estoy completamente de acuerdo con usted y en relación a eso, mencionarles de que independientemente, en general la persona que padece diabetes tipo 2 en general tiene un problema de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, en su mayoría. ¿Sí? Entonces ellos buscan bajar de peso sí o sí, independientemente del método, pero lo que la licenciada decía era muy importante. Lo que buscamos es que esa pérdida de peso sea sostenible y tampoco es adecuado una pérdida de peso tan rápida en gran cantidad. ¿Sí? Es que es algo que siempre les digo yo, que esto es, no es una carrera de 100 metros que se tiene que correr en X tiempo. ¿Sí? Esto es una carrera, digamos, completa de 1000 metros de fondo y esto es con paciencia, no es algo que tengamos que ir corriendo ni buscar alternativas que no tengan tampoco que sean sustentadas, digamos, tanto científicamente, ¿sí? O que nos aporten, digamos, beneficios solo a corto plazo. Tiene que aportarnos beneficios a largo plazo y es la parte de ahí de la educación y plan alimenticio y ejercicio en la persistencia, en no darnos, digamos, en la consistencia, por decirlo así, de todas estas situaciones, en vez de buscar diferentes otros tipos de dieta. Entonces, a corto plazo sí han demostrado que han tenido resultados, en algunos estudios se ha demostrado que han tenido magníficos resultados en pérdida de peso, etcétera, pero en las personas que padecen diabetes y sobre todo aquellas que están ocupando insulina, este tipo de dietas han sido hasta cierto punto contraproducentes. Entonces, no son del todo adecuadas. Entonces, yo me quedo igual con lo que dice la licenciada. Tal vez somos más arraigados a esas bases, pero un buen plan de alimentación, actividad física y el tratamiento médico adecuado van a ser, digamos, las bases importantes, sin mencionar y dejar de lado la educación, que tal vez para mí, como les digo siempre, es lo primerito, educación primero, segundo y tercero, y después seguimos con lo demás. Entonces, es, digamos, importante decir eso. Recordemos, y no sé si la licenciada va a estar aquí, va a compartir esta opinión, no hay dieta ideal, ¿sí? O sea, no hay una dieta que porque me funcionó a mí, le va a funcionar a mi vecino o a mi vecina. O sea, el plan de alimentación es individualizado y aquí tiene mucho que ver las metas o los objetivos que la persona esté buscando al consultar, ya sea con el nutricionista o con el médico. O sea, metas reales, metas que están al alcance. Yo a veces les digo a las personas que tienen problemas de peso, usted está pesando tanto, tenemos este problema, si usted gusta lo discutimos, si no, pues lo podemos dejar para otra ocasión. La mayoría accede a discutirlo, entonces cuando lo discutimos yo le digo, necesitamos hacer un plan de alimentación y de ejercicio y que en tanto eso nos permita una reducción del tanto porcentaje de peso. Y les digo, ese objetivo no es para que ustedes regresen a un peso, digamos, ideal o un peso que ustedes en realidad, que es el que buscan cuando tenían 20, 25 años, pero sí un peso que nos va a permitir un mejor control de glucosa, un mejor control de nuestras enfermedades cardiovasculares, etcétera. Si a lo largo del tiempo podemos ir mejorando aún más ese control de peso y ese plan de alimentación y ejercicio, mucho que mejor. Pero en realidad, dieta ideal, pues como les digo, no la hay. Tiene que ser individualizada para cada persona y como les decía, no hay tampoco distribución ideal, incluso de las calorías o de los carbohidratos. La mayoría de bibliografía nos dice los carbohidratos de tal porcentaje a tal porcentaje, y no me voy a meter en ese tema porque ya, o sea, tal vez salimos un poco de lo que era el objetivo de la charla, pero para cada persona, así como decía la licenciada, el plan de alimentación va a ser diferente y va a ir acorde también a sus gustos, a la parte económica, a lo que se puede y no se puede conseguir, etcétera. Entonces, todo eso
tenemos que tenerlo y tenerlo claro y hacer la reflexión en que es un proceso, y a veces es un proceso lento, pero que no tenemos que perder los ánimos ni la paciencia. Ujú. Sí, de muy de acuerdo con lo que usted dice, doctor, y creo que principalmente cuando acude el paciente a consulta, el primer objetivo es mantener sus niveles de glucosa dentro de lo normal. Creo que eso es el objetivo más grande, que con la alimentación, pues estos niveles se mantengan, que con el ejercicio estos niveles se mantengan. Al final, todo lo que se hace gira alrededor de los niveles de glucosa. Entonces, como le digo, cada paciente es diferente, como usted dice, el plan va a ser diferente, pero la meta es que el paciente tenga sus niveles de glucosa dentro de lo normal. O sea, indistintamente yo a él lo ponga a correr y al otro lo ponga a nadar, pero mi objetivo principal es que sus niveles de glucosa estén dentro de lo normal. Así que igual yo les invito a los pacientes que vean la parte de la diabetes como algo que se puede controlar. O sea, se puede controlar. Hay que agregar un punto muy importante que se me había ido, pero el monitoreo. Creo que esa parte nos va a determinar mucho si está trabajando bien con el plan de alimentación, si le está yendo bien con el ejercicio, si le está yendo bien con el medicamento. Y créanme que si usted se chequea de manera continua, le va a ayudar al doctor a que tenga un mejor conocimiento de usted y usted también se va a conocer más. Entonces creo que esos son pilares básicos para que logremos llegar a nuestro objetivo principal, que es mejorar los niveles de glucosa y darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Sí, así es, el monitoreo, como dice la licenciada, muy importante. Es más, cuando puedan, hagan un formato, una cuadrícula, y yo lo que les recomiendo que hagan una columna de observaciones. Por ejemplo, cuando se toman, por ejemplo, glucosa postprandial, ¿qué fue lo que comieron en realidad? Que pudo haberles hecho de que esa glucosa se elevara más de lo usual, de lo que acostumbradamente, de lo que la mantienen generalmente, ¿sí? Entonces, esa parte es bastante importante, porque así como dice ella, se van conociendo, y a medida que ustedes se conozcan más, los conocemos también nosotros un poco más, y podemos trabajar mejor en conjunto. ¿Sí? Ustedes me dicen, por ejemplo, y la parte de la honestidad aquí también es bastante importante, que digan y nos digan honestamente, ya sea la nutricionista, ya sea el médico o al personal de salud con el que les esté llevando, digamos, ese monitoreo, en realidad, honestamente, qué fue lo que han cambiado, han añadido o han dejado de hacer del plan que se les había, digamos, recomendado. Y eso es bastante importante, porque en base a ustedes sean pues más honestos, también nosotros podemos tomar un camino u otro. Si mientras más honestos sean, pues el camino va a ser más dirigido en ese sentido. Si no son tan honestos, por decirlo así, pues ¿qué es lo que toca? Aumentar más que la necesidad de insulina, aumentar más la dosis del medicamento o añadir otro si fuera el caso, y que a veces, como decíamos, el plan de alimentación y la actividad física, pues si se llevaran a cabo y adecuadamente, no hubiera tal vez necesidad de hacer eso. Exactamente. Exacto. Creo que lo he dicho de la mejor manera. Así. Sí, y tal vez recordar y mencionar en parte a lo que es el monitoreo de aquellas personas que ocupan, por ejemplo, insulina. Eh, Aquí el plan de alimentación y la actividad física, y hablando específicamente de la alimentación, puede llegar incluso a bajar las necesidades o la dosis de insulina. No les voy a decir de que van a dejar de ocuparla, porque nunca he visto el caso, honestamente. En todas las personas que he tratado y que ocupan insulina, pero que llevan un plan de alimentación adecuado, sí hemos visto reducción de la dosis, o aquellos que están con tratamiento, por ejemplo, oral, igualmente reducción de la dosis de algunos medicamentos. Y esto es básicamente solo con plan de alimentación, pero recordemos que el plan de alimentación, el efecto no va a ir solo sobre la glucosa, también va a ir sobre otros parámetros que nosotros evaluamos, colesterol, triglicéridos,
y el efecto sobre el peso, ya sea para mantener el peso o reducir el peso que ya tenemos, si hablamos de sobrepeso u obesidad. Entonces, eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta, porque no porque estén llevando un plan de alimentación adecuado, un plan de ejercicio adecuado, significa que el médico les vaya a quitar la insulina o el medicamento que estén tomando, la pastilla, porque la enfermedad es progresiva, como decíamos desde el inicio. Entonces, siempre en algún momento la necesidad de insulina o del medicamento se va a incrementar a pesar de que llevemos un plan de alimentación adecuado. Y ojo con esto, no quiero decir que no haya que llevar plan de alimentación adecuado porque siempre me van a dejar medicina, ¿sí? Sino que con esto nos permite un mejor control metabólico, veámoslo así. Exactamente. O sea, más allá de que queremos que reduzcan peso, etcétera, lograr el control metabólico. Si con el plan de alimentación, el ajuste de la dosis de medicamentos, etcétera, logramos un mejor control metabólico, mejoramos o prevenimos las complicaciones crónicas, no solo de la diabetes, sino que de todas las enfermedades. Como bien decía la licenciada, la dieta de la persona que padece diabetes es la dieta que deberíamos de tener todos, independientemente tengamos o no tengamos diabetes. Es importante, digamos, que recordemos eso para las personas que nos están, pues, escuchando. No sé si la licenciada quisiera agregar algo. Sí, no, realmente la parte del medicamento es importante y es mandatorio. Igual invito a los pacientes, porque he tenido casos, doctor, que sustituyen el medicamento por cualquier remedio que les dice la vecina. Entonces creo que es muy importante que el medicamento sea fijo, tenga horas fijas, no lo cambie. Si se le olvida, pues ponga algún rotulito, le digo al paciente, de la hora en que le toca, la hora que le toca la insulina, porque igual, si usted no tiene no tiene bien eh, la dosis del medicamento, no se toma el medicamento como tal, créame que le vamos a dar vuelta al plan de alimentación y nunca vamos a lograr estabilizarlo, porque ambas cosas tienen que ir de la mano. Tiene que tener usted horario para sus medicinas y tiene que tener horarios de alimentación establecidos. Si estas dos cosas no están en la misma línea, entonces no vamos a lograr tener buenos niveles de glucosa. El doctor no me dejará mentir. Ellos le ponen a usted la insulina, digamos, una NPH 2 veces en el día, ¿no? Le inyectan en la mañana y le inyectan en la noche. Pero viene usted y no cena. Entonces viene el médico, asume que usted cena. Entonces viene usted y se inyecta, porque usted cumple la parte de la insulina y se inyectó. Pero a las 2 de la madrugada usted está con un gran temblor, está en una hipoglicemia, un bajón de azúcar. ¿Por qué? Porque no comió. ¿Es culpa de la insulina? No. En este caso es porque usted no comió bien. Entonces, ambas cosas tienen que ir al mismo nivel. Entonces, ni puedo yo sustituir el medicamento por la alimentación, ¿sí? O sea, ni puedo dejar yo decir, solo con el medicamento voy a tener mi buen control y voy a comer lo que sea. No, ambas cosas tienen que ir, creo que a la mano. Y así como el monitoreo hablamos y el ejercicio. Entonces, creo que volvemos siempre al punto, ¿verdad, doctor? Creo que todo es importante, ninguno lo puedo obviar ni sustituir uno por el otro. Sí, y ahí mencionó algo importante también, que sobre el uso, por ejemplo, de los medicamentos, la dieta, no sustituir uno por otro, etcétera. Y me ha pasado el caso, no sé si les pasa, por ejemplo, a ustedes, de que de repente viene una persona y me dice, mire, fíjese que estoy tomando, por ejemplo, tal remedio natural que me recomendó la vecina, así como decía usted, y me dejé de inyectar la insulina, de tomar el medicamento y viera qué bien estoy de la glucosa. Pero ¿cuál es el detalle? Y aquí quiero llegar a ese punto. A veces ese remedio o jugo o dieta que están llevando, lo que, digamos, uno famoso que me mencionan a cada rato es el de las hojas de jocote, ¿sí? Sin menospreciar los medicamentos, pues, naturales, porque se ha visto que tienen su beneficio. Pero ¿qué es lo que pasa? Solo están tomando ese té de hojas de jocote durante el día. Hacen un recorte Uh de -huh. calorías, de carbohidratos, de proteínas, de todo lo demás y solo toman eso.
Entonces, obviamente, Ujú, los niveles de glucosa van a bajar y obviamente vamos a necesitar ujú, menos medicamento o quitarlo y hasta bajan de peso. ujú, ujú. Entonces, pero el efecto es ese, quitamos todo lo demás de la dieta y solo estamos tomando eso y todo lo demás se mejora milagrosamente, pero en realidad no es así. Si hiciéramos ese recorte de calorías o de carbohidratos con un buen plan de alimentación, pudiéramos tener un efecto más beneficioso sin necesidad de perjudicar también el organismo, porque ahí lo que hacemos también es, incluso aquellas personas que están solo en tratamiento de insulina, al hacer este tipo de dietas, ¿qué es lo que les puede pasar? Pueden entrar hasta en una situación así diabética. Entonces, que estamos promoviendo complicaciones de la diabetes. Entonces, no es que les diga Ujú, yo, no los podemos ocupar, hay controversia entre que sí y que no, pero sí tampoco dejemos lo que decía la licenciada, de sustituir uno por otro. ¿Sí? Entonces, digamos, explicándoles, porque eso me pasa muy frecuentemente, no sé a ustedes, y a veces a uno le toca luchar contra eso, porque a veces es bien difícil, y a través de la educación queremos dejar, digamos, esas situaciones claras. ujú. Sí, 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 eso es muy común de que sustituyen los medicamentos. Sí, de verdad que no lo hagan, no lo hagan porque al final es a corto plazo, pero de repente su riñón, de repente su corazón, algo va a detonar. Y ahí el problema es que las complicaciones no es como una herida, ¿no? Que se sana y hasta ahí, sino que esta sí ya no hay vuelta atrás. Entonces, traten de no, todo lo que yo le digo al paciente, desde usted que, del momento que usted es diabético, cualquier gripe, lo que sea, automáticamente quien le tiene que poner su medicamento es su médico de cabecera, el que le ve la condición de diabetes. Porque todo el medicamento que usted vaya a ingresar a su organismo puede hacerle una interacción, un beneficio o en este caso le puede afectar. Entonces, cualquier cosa automáticamente del momento que usted es diabético debe de consultar para no tener ninguna complicación. Uh -huh. Sí, así es. Bueno, creo que vamos llegando ya al final de lo que era el webinar. Hemos tomado y hablado de diversos puntos, algunos un poco más generales, otros un poco pues más específicos, pero para las personas que nos están viendo, invitarlos a que a lo largo del año pues vamos a seguir con más temas específicamente sobre nutrición, sobre la alimentación en diabetes, ya hablando en temas más específicos como por ejemplo el conteo de carbohidratos, el índice glucémico, etcétera. Entonces, que estén pendientes, siempre se les va a enviar la invitación, van a ser siempre muy bienvenidos y pues la licenciada pues nos va a estar colaborando con todos estos temas. Como les digo, estamos llegando ya al final del webinar. Nada más antes de agradecerle a la licenciada, digamos, retomar puntos importantes a manera de consejos y hacer como una retroalimentación de lo que hemos hablado. Entonces, voy a mencionar yo unos y tal vez la licenciada, si se me han olvidado unos, pues me colabora ahí haciendo el recordatorio. Bien, punto número uno, independientemente del tipo de diabetes, pues que tengamos la alimentación o el plan de alimentación que tengamos dentro de nuestro tratamiento, pues va a ser importante. Ya vimos cómo puede influenciar sobre la hemoglobina glicosilada y el control de glucosa el plan de alimentación. Entonces ese va a ser número uno. Punto número dos, que recordemos la distribución que debemos de hacer de los grupos grandes de alimentos, de macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, y pues que si buscamos alternativas a, por ejemplo, bebidas, etcétera, pues de preferencia que sea agua, que no olvidemos hacer o consumir variedad de vegetales, de verduras, de preferente lo más natural que sea, y pues como la licenciada ponía en la imagen, cuál de los dos refrigeradores queremos tener, eso pues no se nos olvide y que un plan de alimentación saludable pues nos va a ayudar tanto a prevenir ciertas enfermedades como para mejorar nuestro control sobre la diabetes. No sé si se me habrá olvidado algún detalle o consejo.
que también recalcando, ¿verdad? La parte de los planes de alimentación son individuales. Creo que eso es muy, muy importante. Cada paciente es diferente. ¿Cómo se conoce usted? Realice el automonitoreo. También, ¿cómo ve usted si le está yendo bien con su plan de alimentación y con su medicamento? Realice también el automonitoreo. O sea, no hay mejor cosa que eso para conocernos. Entonces, al final, tiene que haber 4 cosas importantes. El monitoreo, un plan de alimentación, el medicamento, ¿sí? Y la actividad física, que creo que son importantes para lograr un buen control de la glucosa. Y lógicamente, ¿verdad? Si usted cumple estos 4, usted los está cumpliendo porque usted ya es un paciente educado. Y que a partir de la educación es que vamos a lograr cumplir todo como debe de ser y lograr nuestro objetivo, ¿no? Que es mantener los niveles de glucosa dentro de lo normal y el control metabólico que mencionaba el doctor. Uh-huh. Recordemos también la parte de lo que son los refrigerios. Si vamos a optar y no podemos dejar pues de lado los refrigerios, que sea lo más saludable posible. Ya mencionábamos de preferencia que fueran frutas, la licenciada mencionaba lo del yogur, que fuera sin azúcar añadido, o de los famosos yogures de sabores, mejor yogur griego, y si quieren le añaden unos trocitos de fruta, pero tratar de que sea lo más saludable posible, ¿sí? Complementar, digamos, nuestros 3 tiempos de comida, horarios regulares de preferencia, y pues que no se nos olvide la lista de compras al ir al mercado o al supermercado, ¿verdad? Que también hasta nos puede ahorrar un par de dólares porque no estamos añadiendo cosas extras ahí a la canasta, ¿verdad? O gustitos por ahí. Y Sí. recordemos que aunque hagamos ejercicio, pues no necesariamente vamos a poder comer de todo. Podemos darnos algún gustito de vez en cuando, pero sin perder nuestro plan de alimentación, sin perder pues nuestro objetivo, que es el control metabólico, el control de peso de nuestra enfermedad, etcétera. Entonces, con esto creo que nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a todas las personas que nos hayan estado escuchando, nos hayan estado viendo. Espero que les haya sido de mucha utilidad todo esto. Agradecerle a la licenciada también por la colaboración con la asociación y porque como les decíamos, la educación para mí es primero, segundo y tercero, y así debería de ser siempre. Y aquí la licenciada pues nos ayudó un montón en esa parte porque nos dio consejos, tips, nos explicó un montón de cosas que yo creo que les van a ser muy útiles no solo a ustedes, sino que incluso a mí. A pesar de que soy médico, siempre de vez en cuando se nos olvidan las cosas y ahí vamos a pecar, como decimos, pero creo que fuimos, digamos, la licenciada fue muy concisa, muy objetiva en algunos puntos, que creo yo que no tenemos que olvidar. Esto va a quedar grabado para que lo escuchen todas las veces que lo quieran y lo vean todas las veces que lo quieran ver y oír. Y vamos a tratar de subirlo al nomás tengamos el canal de Spotify pues ya abierto, el del podcast. Pues ahí van a estar todas también, todas las charlas y los episodios de podcast que estamos realizando, ¿verdad? Así que, licenciada, muchas gracias. Esperamos contar con su apoyo y su colaboración en la próxima charla. Ya la tenemos agendada. Sí. Entonces, muchas gracias por todo, muy amable de su parte. No, muchas gracias. Gracias, gracias. Y pues estamos a la orden y a seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, tengan todos, pasen muy buen, feliz día, feliz fin de semana y pues nos estamos viendo en la próxima videoconferencia.